Vámonos por partes. Digo, hubiera estado grabar el previo, ¿no? Pero bueno, obviamente ya se estaba grabando. Bueno, se menciona aquí que, lo último que mencionas, ¿no? Que ciertos círculos de lectura te obligan a comprar el libro. Así como hubiera podido ser, digo, no sé qué tan fácil es conseguir una copia como la que tienes tú, Aaron, en español. Tampoco me digas cuánto costó, pero no creo que haya sido barato, ¿no? Entonces digo, ¿qué tan accesible es, ya desde el punto de vista monetario, un trabajo como estos, por más subversivo, puntilloso y referente que sea el autor? Digo, yo ahí veo una bronca, yo, que no he leído la versión física de este trabajo, por eso más bien aquí vamos a hablar un poco en sentido contrario. Me parece que, igual lo que voy a decir es una salvajada, pero que es un trabajo malogrado si lo lees de manera física, porque es inaccesible. Tú se lo darías a leer a tus alumnos, tienen que comprarme el Acme Novelty en español, o te los darías prestados para que lo leyeran ahí en la escuela, ni de pedo, carnal, ¿no? Entonces digo, no es un libro accesible por múltiples lados. O igual ustedes me van a contradecir, ¿no? Ah, yo digo que nada, no me sabe nada mal el que sea electrónica, la copia que se ha leído, que sea un PDF. Igual tú dices que no has leído la versión física. Y sí, tienes razón, no la he leído. Me parece a mí que me habría entretenido demasiado en otras cosas, sin haberlo leído, insisto, que no son el espíritu o la historia o el espíritu del libro como tal. No me habría entretenido en leer muy probablemente todos los comerciales, ¿no? Que me han recordado mucho pues a la revista Larva, ¿no? Seguro la conocieron. Los clasificados que ponían de muy mala leche, que de verdad era más entretenido de la sección de cartas que una letra infinitamente pequeña, y la sección de comerciales mala leche, o de búsqueda de pareja que tenía la sección Larva, y me lo ha recordado muchísimo esto, ¿no? Pero obviamente con muchísima más malicia, más hondura, y pues más extensión, ¿no? Que eso, bueno, ha sabido chido, ¿no? Pero insisto, creo que si hubiera tenido la lectura física, no me habría entretenido tanto, quizá, con todo y lo complicado que es leer, pues todos los comerciales. Digo, me tiré casi 3 días leyendo los comerciales. Nada más los comerciales, ¿eh? En sesiones de 3 horas más o menos de lectura. 3 días. No me leí la historia del centro, porque dije, no, esto merece imprimirse y leerse en físico, no porque quiera tenerlo impreso. No aguanto leer en pantalla tanto, ¿no? Y aún así te digo, me parece que yo me quedo con la copia electrónica de momento a reserva de que pierdas tú la tuya, Aaron, y aparezca en mi biblioteca. Eh, otra cosa también que se dice, ¿no? Yo veo que se cita mucho a Chris Ware, pero me parece que no todos lo leen y a unos sí lo citan. Me ha pasado, por ejemplo, con trabajos de diseñadores como Lucius Wong o como, no sé, Helen Heller, hablando del mundo del diseño, que medio mundo los cita, maestros, pero no los leen. Como dependiente en Gandhi, mucha gente iba a pedir estos libros, pero los iban a leer bueno, los iban a comprar los alumnos, ¿no? Pero yo tenía mis dudas serias de que quien se los pidió que lo leyeran, no lo habían leído, ¿no? Yo lo primero que leí de Chris Ware, te lo dije, tiene en el Messenger, Aaron, fueron unas páginas de Jimmy Corrigan en su día, ¿no? Intenté leer el Acme Novelty Ware en inglés y en físico, y eran copias prestadas, de hecho. Nada, es un libro que tienes que tomarte un buen tiempo para leerlo, para apreciarlo, me parece. El Jimmy Corrigan lo vi únicamente hace mucho tiempo en Comicastle, el que era está en Plaza Trico, que ya no existe, ¿no? Fue el único lugar donde vi esa cosa y ni siquiera era en el apartado de libros. Por el tamaño estaba donde estaban las impresiones de arte y los pósters. Es un formato tremendamente irregular. Y regreso al principio. Me parece que es un libro malogrado físico porque es muy caro. Cuando estaba cagándome de la risa de los comerciales, dices que esto tenía que leerse esto, pero en papel bond o en papel revolución o periódico y repartirse en formatos muchísimo más asequibles y baratos. Porque de otra forma, me parece que lo casposo, lo puntilloso, lo mala leche del mensaje de Chris Ware, que podría ser, no le entraría a nadie, o le entra todavía menos gente si lo ponemos en un formato impreso a offset de primera, papeles de primera, en una edición súper chula, que no le discuto nada a ustedes sobre la calidad de la impresión, pero que es inaccesible, insisto, no nada más por el tamaño. Ojo, que es formato, supongo que tabloide gringo o inglés, ¿no?
el costo. O sea, no sé cuánto te costaron, pero estoy seguro que fácil, fácil, unos 3 kilos sí te llevaste, mínimo. No sé, me quedo corto. Ok, va. Entonces digo, ¿a qué chavillo de preparatoria le das esto, no? Y creo que esto sería la bomba, como lo fue Larva, pues para gente más joven, que finalmente sí fue y sigue siendo como una especie de referente para un par de autores. Larva, con todo y lo chiquitísimo y guardada toda proporción, comparado con el trabajo de Chris Ware, o eso es lo que a mí me parece. Entonces digo, yo estoy a favor del scan, así lo dejamos. Y me parece que es un objeto de lujo este libro como tal, ¿no? Y no como lo que podría ser, insisto, un periódico o un libro de tiras, pues, o un periódico de tiras cómicas, con ese formato de un periódico, que tú lo ves y es un periódico de tiras cómicas, pero en realidad es una cosa muchísimo más profunda, interesante y compleja, ¿no? Uh, a mí me ha tocado muchísimo, en muchísimos niveles, me parece, las historias, ¿no? No nada más el cómo lo cuenta, pues que eso ya, creo que por eso estamos aquí, por cómo cuenta las cosas, sino también lo que cuenta, ¿no? Yo qué tendría que ver con un redneck gringo que tiene un problema cognitivo a lo mejor y vive con sus papás, ¿no? Y que acaba su vida en la casa de su hermana, ¿no? Eh, medio siendo puteado por sus sobrinos, ¿no? Sin que nada de eso sea explícito ni se vea, eso se dice, pues, se dice todo eso en los subtextos, pues, pero no se ve explícitamente, ¿no? Eso digo, no sé, personalmente creo que me está pegando muy fuerte en este momento de mi vida, ¿no? Toda esta burla que hace de los frikis y del mundo de los coleccionistas, pues, que de ladito le pega también al de los cómics, pues sí, también me pega y sobre todo también a la gente que queremos y seguimos haciendo cómics, ¿no? O sea, me siento aludido por varios lados y en varios niveles, ¿no? Ah, por último, ¿no? Eh, me parece que, digo, ¿para qué tanto lujo? Insisto, y lo critico mucho, pues, para la hora de adquirir el producto, ¿no? Al final, ¿qué es lo que estamos leyendo, no? Insisto, le quitamos el cartón de tal calibre, el envoltorio con dorado y plateado, el plano este celeste del centro, ¿qué es lo que queda, no? Digo, te lo dije en algún momento, ¿no? El tipo está muy enojado o muy perturbado, o no lo sé, ¿no? Por la cantidad de pensamientos que me dicen los comerciales que pasan por su cabeza, ¿no? Repite no sé cuántas veces que si vas por acá vas a ligar con chavas, ¿no? O si haces esto vas a tener mujeres, ¿no? A cada rato, ¿no? Yo digo, bueno, ya después de la tercera vez dejó de ser gracioso, yo dije, ¿qué pedo con este carnal, no? Me puse a pensar más bien, te digo, en el universo de cosas o en la fauna que vive en la cabeza de este cuate, ¿no? No sé si lo hace, te digo, porque habla de él como tal, como un pensamiento recurrente, digo, respetabilísimo, pues, eh, o finalmente lo está haciendo para joder, pues, a la banda, ¿no? Que a lo mejor todo su círculo de cuates o de autores de cómics le repiten lo mismo a cada rato. Sería meramente un ejercicio de subjetividad esto, ¿no? Pero me pone a pensar mucho eso, ¿no? ¿Para qué ponerle más obstáculos a lo que quiere contar, ¿no? Con un formato tan elegante, pero que a la hora de la hora, si le ha de llegar a una cosa así de pequeña, le llega todavía menos gente, lo que me parece que es bien interesante de contar y de platicar o de pues, soltar una crítica, ¿no? Respecto al tiempo que le toca como gringo blanco de cierta clase en un país que acaba de sufrir una tragedia como el 11M de Estados Unidos, eh, y la crítica tan dura y tan, ¿cómo decirlo?, sardónica, puntillosa que hace de esos hechos, ¿no? Entonces digo, me gusta el libro, pero insisto, me gustaría ver una edición, pues leve, de como una décima parte de lo que te costó, o menos, o como hojitas volantes, ¿no? A ver qué pasa. Y si no, pues ya me dirás, pues ya ponte a hacer el tuyo, ¿no? Pero bueno, eso pues, muchísimas gracias. Adelante. Jorge. Bueno, pues el motivo de esta charla, de este club de lectura, como ya lo han podido ustedes escuchar, pues es desmenuzar a este autor, dar a conocer a Chris Ware, que me parece uno de los autores más interesantes de la historieta contemporánea y también uno de los menos conocidos. Como bien apuntado Octavio, es de estos autores que muchos te recomiendan o que dicen haber leído, pero que en realidad no lo conocen a fondo por eh, varias cuestiones que también ya ha abordado. Debo de decir que tampoco es caro, ¿eh? O sea, pueden parecer ediciones carísimas, suntuosas y elegantes, pero les apuesto que los omnibuses Marvel, que traen chorromil ahí de
pues arcos narrativos, son muchísimo más caros que Chris Ware y se venden más, ¿eh? Tanto los editados en Estados Unidos originalmente, como las traducciones al español que Panini está haciendo en Europa. Todavía muchos de esos omnibuses apenas ahorita están llegando a México, ahora ya con los tratos de Panini Marvel y Panini DC, pero cuestan lo mismo, es mucho más barato. Lo que pasa es que justamente puede espantar el formato, ¿no? Decir, híjole, no, esto está muy elevado. Yo al cómic siempre lo comparo con el cine para que nos estemos, pues, poniendo como en unos marcos referenciales que sean mucho más entendibles a la hora de hablar de pues, los distintos autores que conforman el mundo del cómic. Y es que a final de cuentas estamos hablando como de alguien que le gusta al cine y hay un montón ahora de grupos en Facebook, que ahora incluso ya aparecen tribu urbana, ya hasta se vanaglorian en autodenominarse cinéfilos mamadores. De, no, sí, yo soy súper cinéfilo, mamador, me gustan acá, Tarkovsky, este, la Nouvelle Vague, en fin, también como los referentes de cajón, que luego a lo mejor muchos tampoco han visto o no los comprenden de todo, sino que pues, una lectura más bien por encimita, que también es válido. El chiste es pues, acercarse a todas esas obras, irlas conociendo y perderles el miedo, ¿no? También están estas personas que se dicen cinéfilos porque van a ver películas de la cartelera comercial pues cada fin de semana y que consumen mucho cine, pero pues ven puro cine de Hollywood, ¿no? Y esto ha provocado que pues tengan ya muy absorbido cómo trabajan las películas hollywoodenses y quizá tan familiarizados estén que cuando lleguen otras narrativas de propio Estados Unidos con un cine pues, un poquito más desafiante, con otro tipo de estructuras narrativas, ya no digamos un cine que proviene de otras partes del mundo, de Europa, de Asia, de la propia Latinoamérica, pues como que les cuesta mucho trabajo porque ya han estado ellos pues mal acostumbrándose a el sistema de cine hollywoodense porque es el que tanto ven y consumen y les cuesta trabajo abrirse a otras maneras de expresión cinematográfica. Pues lo mismo ocurre con los cómics porque nos estamos dirigiendo siempre a un grupúsculo de gente que ha crecido leyendo cómics de superhéroes, ¿no? O que a lo mejor empezaron leyendo otro tipo de cosas cuando eran más niños, eh, pero se quedaron estacionados con los superhéroes y cuando hablan de cómics es sinónimo de historietas de superhéroes. Y entonces cuando ya les hablas de otras cosas mucho más complejas, pues les cuesta trabajo también. Incluso también hay estos pretextos, ¿no? No, pues es que están más caros, es que son más difíciles, son inconseguibles, pero no fueran lo que les gusta de Marvel y todo. No, mira, pues me compré, valió la pena el mendigo omnibus de todos los trabajos de John Byrne. No, por primera vez, ¿no? ¡Wow! O la figura, el mono, el videojuego, y estamos hablando de este mismo grupo de gente, ¿no? Que pues tiene sus prioridades a veces, ¿no? Pero que a lo mejor el hecho de no poder avanzar más, de conocer más, de darle la oportunidad, creo que lo mismo ocurre también pues, con la literatura, ¿no? Cuando te la están enseñando en la escuela de una manera que parece más bien castigo que deleite, la terminas aborreciendo, es así, casi de algo que se toma hasta como castigo. Y ahora van a leer tantas páginas de no, eso nos toca leer. Y más ahora con una nueva generación que está pues tan absorbida por las pantallas y de manera más interactiva. Pues el mismo ejemplo lo estamos haciendo ahora, interactuar a través del Zoom y ya todos por pantallas, el TikTok, el Instagram. Ya hay poco tiempo para la lectura cuando no se desarrolla desde temprana edad y ya haya este enamoramiento de la lectura, del placer de leer. Y pues con el cómic, curiosamente, ocurre
ocurre lo mismo que con el cine, no se tienen estas ideas, estas nociones muy preconcebidas de cómo es el eh, cómic norteamericano y pues, el cómic latinoamericano. Ya hasta de decir cómic latinoamericano, hasta muchos tuercen la boca, de, "Uta", o sea, de como aburridón, politicón, aleccionador, así que son cosas que dicen, no, ya no leo cómics para esto, ¿no? Yo busco, pues como quien va al cine, ¿no? Ya les dices, pero pues están estas otras facetas del cine, ¿no? Incluso dentro del mismo Estados Unidos, de, no, pues yo quiero divertirme, pues quiero el escapismo, pues ahí está la vida real, ¿para qué quiero leer esto? Pero pues es la cuestión que existe también en todos los medios hoy día y en el arte mismo, pues en dar esta visión muy personal de lo que es la experiencia humana y el llegar a congeniar con ella, de tener esta empatía, de reflejarse, son espejos en todo lo que podemos llegar a encontrar de las manifestaciones artísticas. Y creo que el cómic ya desde hace muchos años, aquí en México específicamente, está muy estancado en todo ello. En primera, porque no existían estas traducciones al español, ¿no? De obras importantes. Yo me acuerdo que en la década de los noventas, como también lo mencionaba por ahí Octavio, pues eran contados los títulos que llegaban a las pocas tiendas de cómics. De hecho, pues eran tres tiendas de cómics, había más, pero tres tiendas de cómics que solamente traían este tipo de materiales más allá de superhéroes, ¿no? Y que específicamente me refiero a trabajos de editoriales como Fantagraphics o Drown and Quarterly, en donde pues había esta pues muy poca variedad, ¿no? Y antes, bueno, en aquellas épocas, en el siglo pasado, pues lo que se conseguía en librerías, eh, que llegaban de saldos de España, el Rebusque, por ejemplo, que era quien traía muchos de estos álbumes gráficos de España, y en fin, ahí había material. El chiste es, si hay, el interés tiene pies, y cuando te interesa algo, pues uno lo va buscando y más cuando, pues no lo tienes tan a la mano, ¿no? Uno va y le busca, y no es que uno sea muy fifí, de claro, tú eres muy fifí y seguramente, pues te puedes dar esos lujos. Pues no, la verdad que no, mis cielas, uno, pues la verdad sí le ha sufrido. En todo esto yo, en aquellas épocas vivía en el Estado de México, en Cotlán Izcalli, y no, pues imagínense, venir de allá de Cotlán Izcalli, hacerse 2 horas y media para venir acá a la Ciudad de México y todo lo que implica ese gasto de pasajes, pero dos peceros, camión, luego acá el metro, moverse, y luego pues comprar las revistas, ¿no? Los materiales y todo esto, pero uno le buscaba, ahorraba y a ver que en el Chopo, acá. Y yo me acuerdo que cuando conocí a Chris Ware fue en una publicación gratuita que me dieron, no recuerdo exactamente si fue en Comic Castle o en Comics CCA, de estos, pues luego como em, publicidades gratuitas que te entregaban las tiendas de cómics. Antes había un periodiquito que era de noticias de cómics que se repartía de manera gratuita. Ya hace algunos años dejó de salir pues con la pandemia, no sé si ya haya regresado, pero me parece que ya tronó. Pues durante muchas décadas estuvo ahí siendo como estos periodiquitos de información de cómics, te los regalaban y me tocó que me regalaron uno de Fantagraphics, como de un sampler de cosas pues que estaban ellos publicando. Y en la portada venía Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, The Smartest Kid on Earth. Y me fascinó, digo, wow, ¿qué es esto? Se ve increíble. O sea, era como nada que hubiera visto antes en el cómic. Y miren que a mí, pues también desde pequeño, el cómic me llamó mucho la atención. Los cuentos, como les decíamos en aquellos entonces, pero de todo tipo, no solo los de superhéroes, sino pues los de corte humorístico, ¿no? Que estaban destinados a los niños para engancharlos, ¿no? Desde Sal y Pimienta y Fixie Foxy, que aparte pues era un título
europeo, el de Fixie Foxy, el Super Ratón y el Pájaro Loco y la Pantera Rosa, y al fin, no, y era ávido consumidor de todo tipo de cuentos, de historietas, y uno se va graduando, ¿no? Pues me echaba los Condoritos, el Cone era muy fanático de Duda, esta revista de onda, pues como medio parapsicológica y de ovnis, y en fin. Entonces, eh, era lo que teníamos y eran muy baratos. Esa fue mi formación. Entonces, cuando empecé a descubrir pues todo este cómic europeo y cositas más que empezaban a llegar, bueno, se va ampliando el mundo también, ¿no? Los Asterix, bueno, incluso Mortadelo y Filemón, que me sigue fascinando a pesar de que hoy día le pondría muchas pegas, como dirían allá en España, pero ah, el cómic pues, de Fantagraphics, de este independiente de la década de los noventas, que también lo empecé a descubrir, pues gracias a estos lugares que en la Ciudad de México pues, se lograron dar, eran de difícil acceso para gente como yo que venía de tan lejos, pero ahí estaba, ¿no? Estaba eh, Tower Records, ya también ya más centrado en la década de los noventas, pero pues me enteraba también de cómics, como Love and Rockets de Fantagraphics de los Bros. Hernández, que también pues, me enseñaron que el cómic tenía muchísimas posibilidades. En sí, todo como el establo de Fantagraphics, ¿no? El Hate de Peter Bach, el Eight Ball de Dan Klaus, todos estos, o sea, realmente a mí me volaron la cabeza en aquellas épocas, ¿no? Y uno ya pues también tenía el conocimiento de todos estos cómics editados en España, pero que eran clásicos de la historieta norteamericana, y los libros que salían, ¿no? También de Javier Comas y Robán Gubern, etcétera, ¿no? Entonces ahí está esa formación. Imagínense, hoy día con la Internet, ¿qué no se puede conseguir? La Internet está más a la mano. Eh, y entonces cuando vi en este cómic gratis que me dieron de sampler de Fantagraphics, Chris Ware, era como nada de lo que hubiera visto, porque era algo muy barroco y que pues venían algunas páginas de su cómic, se llamaba Acme Novelty Library, el que nos está llevando a esta charla, aunque parezca que no, que parece que me estoy divagando, pero creo que todo es importante justamente para que vean justamente que Chris Ware no es tan elitista, pues su lectura no es elitista. El chiste es saberle cómo llegar y saberle cómo entrar, y todo está dentro de, pues, los límites y las preconcepciones de cada quien, y no me refiero en lo económico, pues, ¿no? Porque eso creo que ha quedado claro, no es un autor caro, hay autores mucho más caros y del mundo del cómic que la verdad tienen mucho más ventas y ahí están. El caso es que pues, me pareció algo completamente distinto, la manera en cómo hacía los esquemas de sus páginas, y este dibujo, al parecer también como muy sencillo, pero con historias muy complejas, que parece que se traicionaba, ¿no? Porque es un, una estética como muy de los dibujos animados de la década de los 20, ¿no? Del Gato Félix, por ejemplo, de todo este inicio del dibujo animado en Estados Unidos, y de eh, los anuncios publicitarios de las revistas, pues tanto de la década de los 30 hasta la década de los 50, ¿no? Desde el Mecánica Popular hasta los propios anuncios que empezaban a aparecer en las historietas. Entonces, este matrimonio como entre el diseño gráfico, retro, los dibujos animados, que hace que sea muy atractivo a la vista, y que cuando empiezas a leerlo, pues te pone historias pues bastante desoladoras, muy desesperanzadoras, que hablan de depresión, de aislamiento, que ha sido pues una constante también en los autores ya de la década de los noventas, en eh, abordar este tipo de temas, y no solo en el cómic, sino también en la literatura, en el cine, pero es ese contraste, como con ese dibujo que parece muy amable, que parece muy juguetón, que es muy reminiscente de lo que él también comenzó, pues, absorbiendo todas estas
páginas de los periódicos dominicales, esas secciones en donde podías recortar cosas y armar estos troquelados, y que él, pues de manera bastante ingeniosa, lo transpone y lo lleva al medio del cómic en esto, que aparte se destacaba porque, como también ya lo ha mencionado por ahí Octavio, ya lo hemos señalado, pues son unos formatos atípicos dentro de un cómic común y corriente, ¿no? Son unos formatos grandes, son unas revistotas. El Acme Novelty Library pues, era una revistota que, como bien también lo señala, ahí en Comic Castle, que fue donde por primera vez llegué a ver un Acme Novelty Library y donde compré mi primer Acme Novelty Library, de hecho ya cuando lo vi ahí en físico, bueno, pues es un ejemplar que sí, lo colocaban donde estaban no los cómics normales, sino donde están los pósters y otro tipo de materiales justamente por su gran formato. Y ese gran formato no hacía que fuera más caro, curiosamente, ¿no? E incluso, si uno se esperaba, pues podrías hasta agarrarlo de rebaja, porque eran cosas que no salían, así de, no, ya lléveselo, por favor. Hay pues también que señalar que pues algunas de estas tiendas, sobre todo Comic Castle, que era quien traía el Acme Novelty Library, también por ahí iba a señalar a Mantícora Comics, que estaba por ahí en la colonia del Valle, en Petén, en la calle de Petén, que era uno de los socios del Comics S.A., que hubo una decisión y bueno, él se quedó ahí donde originalmente era esa tienda, la primera de tienda de cómics en México. Bueno, pues él llegaba a traer cositas ahí también. No sé por qué, porque él también es como muy eh, fan de los superhéroes, más que de otro tipo de narrativas, pero ahí fue donde conseguí muchas cosas de Fantagraphics, casi toda la colección completa de Hate y de 8-Ball, la conseguí ahí, algún Acme Novelty Library que quién sabe por qué lo pidió, le llegó y ahí lo tenía. Y pues no eran tan caros, comparados con otros cómics de la época. Insisto, ya también era a la hora como del rebaje, de ¿saben qué? Esto está en rebaje, está en remate. Y bueno, pues a través de ya leerlo, de leer estos cómics que venían de muestra en el folletín gratuito, a encontrarme con el gran formato, bueno, sí me di cuenta cómo lo aprovechaba Chris Ware, porque aquí el fondo y la forma se unen para crear algo completamente novedoso, que sí le da la vuelta a la noción que tenemos precisamente de lo que es un, un cómic, porque como también lo señalan, es algo que puede parecernos como más como un objeto de arte, ¿no? Que no lo quieres ni tocar ni leer, y la lectura, además, es compleja. Por más que uno lo vea, ya en el formato grande y que parezca que no tiene muchos diálogos, o sea, si exceptuamos todos estos anuncios falsos que le integra a su publicación, la lectura es compleja en el sentido de ¿para dónde estoy leyendo? Porque la manera en la que tradicionalmente hemos desarrollado la lectura de cómics de izquierda a derecha o incluso ya los más pues a jóvenes que son aficionados al manga, pues de derecha a izquierda, se van a encontrar justamente, y a mí me pasó muchas veces de, ¿para dónde va la historia? O sea, este cuadro, ¿para dónde leo de abajo hacia arriba? ¿Qué va primero? Y no hay ninguna pista que te diga, Chris Ware, empieza aquí y acá. Y eso es lo que me parece también muy interesante de la manera de cómo diseña sus páginas, porque de cualquier manera que tú abordes la página, el resultado va a ser el mismo, te va a transmitir el mismo efecto que está pensado. Y eso no es cualquier cosa, es como el Rayuela, por ejemplo, dentro de los cómics, de cualquier página donde agarres Rayuela y donde lo quieras empezar a leer, bueno, es una experiencia completamente distinta. O como de poner estos acentos también en donde el fondo y forma se unen. Yo recuerdo, por ejemplo, la edición original de Mijail Ande, La historia sin fin, y sí se dice Mijail, yo decía Michael Ende hasta que los propios alemanes, una vez que fui a dar una charla de él, no, hombre, pues, me corrigieron no es Michael Ende o Mike, es Mijail, dije, pues, Mijail es como ruso, no, pero así lo pronuncian en Alemania, y bueno, pues el autor de La historia sin fin, no sé si ustedes han leído
la historia sin fin en la edición que originalmente pensó Mijail Ende, que es con códigos de colores en los párrafos. Esos códigos de colores nos van haciendo todo un ejercicio semiótico aplicado a la lectura. Es algo que no he visto en otro tipo de libros, ¿no? De cómo te van diciendo esto es lo que está pasando en el mundo fantástico, esto lo está diciendo tal persona, esto está ocurriendo en el mundo real, y está en códigos de colores, lo cual me parece pues, bastante interesante. Este tipo como de ejercicios que pues luego pueden hacerse en el formato literario, es muy atípico encontrarlo en el formato de cómics, donde estamos como muy acostumbrados a cómo debe de ser un bosquejo dentro de las páginas, ¿no? Sobre todo en los de superhéroes, donde hay páginas que son puros pósters, puros pin-ups, y mucha gente se sorprende de, wow, un cómic contado con puro pin-up, sobre todo el de los 90s de superhéroes, ¿no? Y uno dice, híjole, pues todavía si cada uno de los pin-ups fuera tan bien detallado y bien hecho, pero pues son estos autores mercachifles, Rob Liefeld y peor, sus imitadores, sí está como de penita ajena todo eso, no hay una innovación per se. A lo que voy es que es un autor que te exige, cosa que pues luego mucho de lo que existe en el cómic no hay, ¿no? Uno piensa que son lecturas fáciles y todo, ¿no? Que a mí también, por ejemplo, me recordó mucho, se me acaba de olvidar el nombre del autor de este libro que se llama El miedo del portero ante el penalti. Es un autor alemán que de hecho Wim Wenders, este cineasta alemán también, pues lo adaptó a la pantalla grande y si mal no recuerdo pues, fue su ópera prima, esta de El miedo del portero ante el penalti. Lo muy eh, reconocible de esta obra es que no tiene signos de puntuación. No tiene puntos, comas, de admiración, de interrogación, todo va de corrido, ¿no? Y entonces está muy complicado al leerlo y no dice, a ver, ¿qué fue error de impresión? ¿O cuál es el sentido de no ponerle signos de puntuación? Hay párrafos, eso sí está dividido en párrafos, pero ¿cuál es la idea detrás de escribir una obra así? ¿No? Es algo más complejo que te hace pensar también en el fondo y en la forma. Y Chris Ware es uno de estos autores que puede distinguirse en el cómic y que la verdad, pues tiene muy pocos imitadores o prácticamente ninguno. Creo que lo más cercano que he llegado a ver a una narrativa visual cercana a lo que hace Chris Ware es a este dibujante, también se me acaba de ir el nombre ahí, si lo saben, échenme ahí el tip, sóplenme por ahí, es el dibujo, es de Marvel, aparece un cómic de superhéroes que me parece también como de lo más notable que llegué a leer en mucho tiempo, de este personaje que se llama Ojo de Halcón, Hawkeye. Es un arco, pues, todo un volumen que es, de David Aja, en donde hay un número, aparte de que también todo ese ejercicio es muy complejo para un cómic de superhéroes, porque es muy atípico, es la vida cotidiana de este personaje, pero también contada de maneras bien interesantes para un cómic comercial. Y hay un número donde sale un personaje que es un perrito que le gustan las pizzas, Pizza Dog, así bautizado, como el famosísimo Pizza Dog. Bueno, pues hay un número así en donde sigue muy de cerca la maquetación que hace Chris Ware. Entre otras lindezas muy interesantes, también hay ese número en donde está hablado todo con lenguaje de señas, el lenguaje de señas norteamericano, como queda colación para que si quieren dar el salto, y ese me parece muy interesante, como de un cómic comercial de superhéroes a entender una narrativa gráfica más compleja y poder aventarse a Chris Ware, les recomiendo sin duda que lean ese de
de Hawkeye. Lo editó Televisa, me parece, pero de manera incompleta. No sé si ya está en planes o se llegó a editar ya después en español. Le perdí la pista realmente. Creo que salió ahí un compilado y no estoy seguro si en ese compilado salió en español estas dos historias que les cuento. Pero pues vale la pena si les gustan estas cosas de superhéroes. Chéquenlo por ahí, si no me comprometo aquí con Aaron para mandarles bien los números, que lo bajen, eso lo encuentras en PDF y creo que puede ser el primer acercamiento a una narrativa que domina Chris Ware. Es lo único que he encontrado en el medio del cómic en donde alguien se inspiró un poquito en cómo cuenta Chris Ware sus narrativas. El caso es que eh, esta compilación que les hemos hecho llegar en PDF no refleja del todo la manera en la que Chris Ware se presentó en Estados Unidos. Muchas veces ya las compilaciones de los trabajos de muchos autores tienen el beneficio de que ya en estos volúmenes, pues tú no tienes que andar rastreando los números individuales y te presentan ya la historia de manera completa. Y es mucho más fácil el poder acercarse a esa lectura. En el caso de Chris Ware, y esa compilación del catálogo de novedades ACME, me parece que de primera instancia no le hace muchos favores para entender, para quienes no están acostumbrados a adentrarse a obras más complejas de la historieta, el adentrarse de buenas a primeras ahí. ¿Por qué? Porque como fue presentando esto es pues, un compilado de varios de los primeros números del Acme Novelty Library que no necesariamente respetan tanto el orden numérico como el orden de páginas en el que se presentaron originalmente. Por lo tanto, al principio de esta versión en español, pues nos encontramos, y de hecho, bueno, que también está sacada del inglés, ya después hubo una edición ya ajena a Fantagraphics cuando Chris Ware lo empezó a autopublicar y ya después Drown and Quarterly, pues también esta otra editorial le ha empezado a editar sus trabajos. Pues resulta que al principio, pues nos bombardea con todos estos anuncios falsos, ¿no? Que son muy entretenidos, pero a dosis bajas, pues, ¿no? Tal como lo presentaba en sus números originales del Acme Novelty Library, en donde venían, pues, intercalados estas aventuras de Kimby the Mouse, Kimby el ratón, la de este vaquero Tex, las de Jimmy Corrigan, y venían por ahí a veces algunos troquelados de, a ver, arma esta figura, o venían estos anuncios falsos. Y dentro de un ejemplar de Acme Novelty Library, pues era más fácil de digerir toda esta nueva manera de crear historias que mezclan, como ya lo he mencionado, pues el diseño gráfico, pero también esta estructura de las historietas, de las tiras cómicas de los años 30, 40, los dibujos animados de los años 20, del siglo pasado, los anuncios publicitarios, como también ya lo he mencionado, de aquellas épocas, todo hecho a mano, no hay nada de computadores de por medio en el trabajo de Chris Ware, y creo que esto hacía que la lectura tuviera más contundencia, sobre todo en estos primeras incursiones de Chris Ware en el mundo del cómic en el inicio de la década de los 90. También eran números que pues tenían una frecuencia pues no muy periódica por la propia labor llevaba en realizarlos, ¿no? No era algo que tuviera una periodicidad de, pues sale cada 3 meses o cada 15 días, etcétera, ¿no? Era cuando podía y bueno, ahí lo lanzaba. Entonces, a la hora de hacer un compilado
como fue el que leyeron, me parece que la decisión de arrojar todos los anuncios al principio sí crea pues esta a la mejor dificultad de adentrarse en Chris Ware, ¿no? Porque luego les dices, ah, caray, bueno, son anuncios, pero pues son de chiste, sí, no, pero son todos juntos, ¿no? No vienen intercalados como originalmente venían en los Acme Novelty Libraries, los números sueltos. Entonces, esto te avasalla como lector, o simplemente no los lees porque son muchos y hay letra pequeñita. La ventaja de tenerlos en PDF es que los puedes magnificar, ¿no? Si lo estás leyendo en una tableta, en fin, bueno, con estos lectores de cómics ahí en los CBRs, aunque sea un PDF, bueno, pues los puedes ahí ampliar también, pero también se puede hacer muy cansado todo esto, ¿no? Y ya cuando ves un montón de páginas, dices, híjole, pues, ¿qué me leo? ¿Esto es necesario para la historia? ¿No es un simple divertimento? En fin, no creo que sea una decisión en la que pues, los nuevos lectores sí quedan un poco avasallados, ¿no? Por toda esta floritura de, de Chris Ware. Entonces, de entrada, sí, me parece que eso fue un error a la hora de hacer esa compilación y presentarlo a nuevos lectores. Y ya cuando vamos encontrando las historias que van conformando cada una de estas, también están eh, en un estricto desorden, aunque pues la ventaja también de Chris Ware es que muchas de sus tramas están eh, creadas para leerse en el orden que se quiera. Pero aquí, para un nuevo lector que se va adentrando a una nueva distinta, a una manera diferente de hacer cómics, me parece que le puede resultar bastante pesado el encontrarse con todo eso. Y con el paso de las páginas, uno se va acostumbrando, ¿no? Cuando les digo que no hay manera de a veces entender algunos paneles de, bueno, ¿cómo leo esto? Esto empieza a leerse desde aquí, esto acá. Conforme uno se va adentrando en la obra de Chris Ware, se hace a la vez más complejo, pero a la vez le vas entendiendo y vas desarrollando tu propio orden de lectura en cada una de sus planchas, en cada una de sus páginas. Y es así que vamos entrando a la otra capa de Chris Ware, porque una cosa es pues toda esta cuestión del diseño, que de entrada yo creo que es por lo que muchos le recomiendan, ¿no? Porque es algo atípico. E insisto, yo no sé si todos aquellos que le recomiendan, pues lo hayan leído a fondo y hayan leído la mayoría de sus obras. Ojalá que sí. Y si no, bueno, pues estaría bueno también que lean más acerca de este autor. Es cosa de no tenerle miedo a todo ello y tener siempre pues, la mente dispuesta a enfrentarse a nuevos retos y con el Acme Novelty Library, darse cuenta que el cómic es un abanico de posibilidades infinitas para narrar pues lo que tú quieras.